En esta clase desarrollaremos a modo introductorio las características anatómicas del aparato digestivo, el cual está formado por un conjunto de órganos a cargo de la incorporación, el procesamiento y la digestión de los alimentos, así como de la posterior eliminación de los residuos que resultan de este proceso. Se compone de dos partes, el tubo digestivo, que comienza en la boca y finaliza en el ano, y de una serie de glándulas anexas cuyos productos de secreción contribuyen a la digestión de los alimentos. Aquí seremos breves en la descripción de cada órgano, luego cada uno profundizará con la bibliografía, teniendo en cuenta que al estudiar un órgano siempre vamos a considerar su ubicación, sus relaciones, su configuración interna y externa y su vascularización e inervación. El tubo digestivo se dividirá en 6 segmentos principales que se ubican en distintas regiones del cuerpo. La boca, una parte de la faringe y las glándulas salivales se localizan en la cabeza. La porción restante de la faringe y parte del esófago se ubican en el cuello. El esófago luego continúa su trayecto a lo largo del tórax hasta atravesar el diafragma. En este punto se introduce en la cavidad abdominal. Y dentro de esta cavidad, además de encontrarnos con el esófago en su porción abdominal, encontramos al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso e importantes glándulas anexas como son el hígado y el páncreas. Todos estos órganos van a estar revestidos por una membrana serosa denominada peritoneo. Comenzando con la descripción del tubo digestivo, iniciamos con la cavidad bucal, recordando que esta es una de las cavidades comunes al cráneo y la cara, y pudiendo observar y analizar las relaciones que establece con otras cavidades que estudiamos previamente. La misma se encuentra limitada hacia adelante y a los lados por los arcos, las arcadas gingivo-dentales, hacia arriba por el paladar duro, que hacia atrás se continúa con el paladar blando o velo del paladar, hacia abajo por el suelo de la boca, en el medio del cual se observa un órgano muscular y mucoso, que es la lengua. La estructura muscular le da a la lengua una gran movilidad que le permite participar en funciones como la deglución, la masticación y la fonación. Y por otro lado, sobre la mucosa de la lengua se ubica el órgano del gusto. Hacia atrás la cavidad bucal se va a comunicar con la faringe a través de un orificio denominado istmo de las fauces, el cual va a estar delimitado hacia arriba por el paladar blando, hacia abajo por el dorso de la lengua y hacia los laterales por los arcos palatogloso y palatofaringio. Alrededor de la cavidad bucal se localizan las glándulas salivales mayores y menores. Estas segregan saliva que actúa sobre el bolo alimenticio con una acción enzimática. Las glándulas salivales mayores son pares. Encontramos a la glándula parótida con su correspondiente conducto excretor, que es el conducto parotidio de Stenone, la glándula submandibular con su correspondiente conducto excretor, que es el submandibularo de Wharton, y la glándula sublingual, que presenta varios conductos excretores. Entre ellos el más importante es el conducto sublingual mayor o de Rivinus. Continuando con la descripción del tubo digestivo, la faringe es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta cervical. Se va a ubicar por delante de la columna vertebral y por detrás de las cavidades nasales, de la boca y de la laringe. Va a estar organizada en 3 segmentos, un segmento superior o nasofaringe, un segmento medio u orofaringe y un segmento inferior o laringofaringe. Este conducto posee 2 paredes laterales, una pared posterior, que en este caso se encuentra seccionada. En el sector anterior vimos que en realidad se comunica con las distintas cavidades y la entrada a la laringe, y las paredes están constituidas
por una mucosa de revestimiento interno, por un componente facial y por un componente muscular que va a estar representado por 3 pares de músculos constrictores, los músculos constrictores superiores, medios e inferiores, unidos en la línea media a través del rafe faríngeo, y 3 pares de músculos elevadores. Por un lado está el músculo palatofaríngeo que vimos previamente como límite del istmo de las fauces. Por otro lado tenemos un músculo que es el petrofaríngeo, que en esta imagen no podemos visualizarlo. Y por otro tenemos al músculo estilofaríngeo que se observa aquí a cada lado. El esófago es un conducto cilíndrico muscular revestido por mucosa que conecta la faringe con el estómago. Va a comenzar a nivel del borde inferior del cartílago cricoides o del nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical y en ese trayecto se va a ubicar en el cuello hasta su entrada al tórax. Va a ubicarse por delante de la columna vertebral y por detrás de la tráquea. Una vez que ingresa al tórax, se va a ubicar en el mediastino superior inicialmente, en el sector más posterior, y luego se va a ubicar en el mediastino inferior y posterior. Va a atravesar el tórax estableciendo muchas relaciones a este nivel y luego va a atravesar el hiato esofágico a nivel de la 11ª vértebra torácica para introducirse en la cavidad abdominal. Antes de continuar con la descripción de los órganos alojados en la cavidad abdominal, es importante conocer la organización topográfica de la región. El abdomen va a estar limitado por 2 planos transversales, uno superior o subcostal y uno inferior o supracrestal, y por 2 líneas verticales medioclaviculares. De esta manera, en la pared abdominal quedan delimitadas 9 regiones, de las cuales 3 son impares y medias, la región epigástrica, la región umbilical y la región pubiana, y las demás son regiones pares y laterales. Los hipocondrios, izquierdo-derecho, los flancos, izquierdo-derecho, y las fosas ilíacas, izquierda y derecha, que hacia abajo van a ser delimitadas por el ligamento inguinal. De esta manera, vemos cómo cada víscera ocupa un lugar en estas regiones. Las vísceras que se encuentran alojadas dentro de la cavidad abdominopelviana están revestidas por una membrana serosa llamada peritoneo. Este peritoneo va a tener una hoja parietal que se adhiere a la pared del continente y una hoja visceral que se adhiere a la pared de las vísceras. En este ejemplo también lo vemos, en anaranjado la hoja parietal y en violeta la hoja visceral. Estas estructuras van a relacionarse entre sí y con el peritoneo parietal a través de las dependencias del peritoneo. Entre ellas tenemos a los mesos, que permiten conectarse a una víscera con el peritoneo parietal posterior y contienen elementos vasculonerviosos. Otras son los epiplones u omentos, que conectan 2 vísceras entre sí y también contienen elementos vasculonerviosos. Y después tenemos otras dependencias, por ejemplo los ligamentos, que pueden conectar el peritoneo parietal con una víscera o a 2 vísceras entre sí, pero que no contienen elementos vasculonerviosos, por ejemplo los ligamentos relacionados con el hígado o con los ángulos cólicos. Y después tenemos las fascias de coalescencia que revisten a determinadas vísceras y las relacionan con el peritoneo parietal posterior. Continuando con la descripción de los órganos que forman el tubo digestivo, vamos a describir al estómago, que es un órgano en forma de gaita, que se va a ubicar en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. El mismo se va a interponer entre el esófago y el duodeno. En este órgano podemos describir una porción vertical o descendente y una porción horizontal o pilórica. Vamos a describir distintas partes, por ejemplo, el fundus, el cuerpo, el antro pilórico. Va a presentar un orificio de entrada, que es el orificio esofágico o cardias,
y un orificio de salida, que es el orificio duodenal o pilórico. Al describirlo debemos decir que presenta una cara anterior, que es la que visualizamos en esta imagen, una cara posterior que no podemos visualizar, estaría del otro lado, una curvatura menor orientada a la derecha y que tiene forma cóncava, y una curvatura mayor orientada hacia la izquierda y que es de forma convexa. La siguiente porción del tubo digestivo está representado por el intestino delgado. El mismo se divide en una porción fija, el duodeno, y una porción móvil que está representada por el yeyuno en su porción inicial y el ilion en su porción terminal. El duodeno comienza en el surco duodenopilórico y se extiende presentando 4 porciones. Una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Establece estrechas relaciones con el páncreas que luego observaremos en detalle. Y finaliza formando un ángulo denominado ángulo duodeno-yeyunal. El yeyuno y el ilion forman las asas intestinales que ocupan gran parte de la cavidad abdominal. El ilion va a finalizar a nivel del intestino grueso a través de un orificio que es el orificio iliocecal, que contiene la válvula iliocecal. Una característica que tienen estas asas intestinales es que están relacionadas con el peritoneo parietal posterior a través de un meso, que se denomina mesenterio. El mesenterio tiene una raíz, que sería el borde fijo, que se adhiere al peritoneo parietal posterior, y un borde libre que se relaciona con las asas intestinales. Recordamos que como es un meso, contiene elementos vasculonerviosos importantes. La última porción del tubo digestivo está representada por el intestino grueso, que se va a dividir en las siguientes porciones. El ciego surge como un fondo de saco ubicado por debajo del límite inferior del orificio iliocecal. Se va a situar en la fosa ilíaca derecha. Contiene al apéndice que nace de su pared medial por debajo del orificio iliocecal. Y en su extremo superior surge el colon ascendente, que se va a extender a lo largo del flanco derecho hasta alcanzar la cara visceral del hígado. A este nivel se produce la flexura cólica derecha o flexura hepática del colon, que se proyecta a nivel de la 10ª costilla. Y luego comienza el colon transverso, que se extiende de derecha a izquierda hasta el polo inferior del vaso. A este nivel se produce la flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon, que se va a proyectar a nivel de la 8ª costilla. Comienza entonces el colon descendente, que va a atravesar el flanco izquierdo y va a descender hasta atravesar el límite de entrada al anillo pelviano, donde comienza el colon sigmoides. El colon sigmoides tiene una primer porción alojada en la fosa ilíaca izquierda, luego se introduce en la pelvis hasta el nivel de la tercera vértebra sacra, donde se transforma en recto, y así tenemos al recto y al canal anal ubicados por delante de la cara anterior del sacro y del coxis, que conforman la última porción del tubo digestivo y que se abren en el orificio externo del ano. Para comenzar la descripción de las glándulas anexas, empezaremos con el hígado. El hígado es una glándula excretora de bilis que también cumple importantes funciones metabólicas y se va a alojar en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y en parte del hipocondrio izquierdo. Presenta una cara diafragmática y una cara visceral separadas por un borde, el borde inferior. La cara diafragmática es convexa y lisa y se va a adaptar a la cara inferior del diafragma. Se va a relacionar en el sector anterior con la pared anterior del abdomen y hacia atrás va a establecer relaciones con la columna vertebral. El ligamento falciforme la divide en una porción derecha correspondiente al lóbulo derecho y una porción izquierda correspondiente al lóbulo izquierdo. Y hacia atrás, el ligamento coronario la relaciona con la cara inferior del diafragma. La cara visceral es irregularmente aplanada
y está atravesada por dos surcos anteroposteriores y un surco transversal donde identificamos el ilio del hígado. Estos surcos dividen la cara inferior en 4 lóbulos: un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. A este nivel vamos a identificar a las estructuras que constituyen el pedículo hepático, la vena porta, la arteria hepática propia, el conducto hepático con sus ramas derecha e izquierda. Recordamos que también lo conforman los vasos y nódulos linfáticos y los nervios. Observamos la vesícula biliar y las relaciones que se establecen con la vena cava inferior. El páncreas es una glándula de secreción endocrina y exocrina que está orientada en sentido transversal entre el duodeno y el vaso. Presenta 4 porciones, una cabeza que va a estar ubicada en el espacio circunferencial que definen las 4 porciones del duodeno, un cuello, un cuerpo y una cola en relación al vaso. En esta imagen podemos ver las relaciones que se establecen entre las vías biliares, el páncreas y el duodeno. La segunda porción del duodeno recibe al conducto colédoco, que se abre a nivel de la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático principal. Recordamos que el colédoco está formado por la unión del conducto cístico con el conducto hepático común. Luego, a nivel de la papila duodenal menor, desemboca el conducto pancreático accesorio. Con respecto a la inervación de las estructuras que estuvimos estudiando hasta ahora, vamos a tener en el bloque de neuro el desarrollo de un tema específico que es el sistema nervioso autónomo, en el cual vamos a estudiarlo con profundidad. Con respecto a la irrigación de las estructuras que fuimos viendo al principio de la clase, nos vamos a ocupar de estudiarlo en profundidad a través de la bibliografía, pero me gustaría que nos detuviéramos en ver en estas imágenes en las que se visualiza cómo se produce la vascularización de todas las vísceras que estuvimos viendo alojadas dentro de la cavidad abdominopelviana. Entonces, estas vísceras reciben su sangre arterial a través de las ramas impares viscerales de la aorta en su porción abdominal. Y es así como el tronco celíaco, por ejemplo, se ocupa de vascularizar a las vísceras que se encuentran más superiores dentro de la cavidad: el hígado, el estómago, el vaso, el páncreas, parte del duodeno, como la arteria mesentérica superior se ocupa de vascularizar al resto del intestino delgado y a la mitad derecha del intestino grueso, y como la arteria mesentérica inferior aporta la irrigación a la mitad izquierda del intestino grueso. Otra cosa importante que podemos visualizar es cómo se produce el drenaje venoso de todas estas vísceras contenidas en la cavidad peritoneal. Para eso vamos a analizar cómo se constituye la vena porta hepática. Vemos en esta imagen que recibe 3 principales afluentes. Por un lado, la vena mesentérica inferior, que recoge la sangre del todo el territorio que fue irrigado por la arteria mesentérica inferior. Esta vena se va a juntar con la vena esplénica y van a formar el tronco espleno-mesaraico. Este tronco se junta con la vena mesentérica superior, que viene recogiendo toda la sangre del sector que se ocupaba de vascularizar la arteria mesentérica superior. Y así forman entonces la vena porta hepática. Esta vena va a recibir otros afluentes y luego, como vimos previamente, se va a introducir en el hígado a través del pedículo hepático. Esta sangre va a ser procesada a nivel hepático y luego va a ser dirigida hacia la vena cava inferior a través de las venas hepáticas o suprahepáticas. Muy bien, entonces esa es la clase de introducción al aparato digestivo. Les agradezco por su atención y espero que les haya resultado útil.